Buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, nos ponemos en tus manos y te rogamos que bendigas nuestras almas, Señor. Te suplicamos, Señor amado, que sigas bendiciendo nuestras vidas. Tú conoces la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Tú conoces, Señor Jesucristo, lo que cada uno necesita, Señor. Te pedimos que conforme a tus muchas misericordias, hables, Señor, a nuestras vidas, a los que han de escuchar esta palabra a través, Señor, de alguna congregación. Bendíceles, Señor. Habla sus vidas, Señor, ahí en esa congregación. Y te pedimos, Señor, que bendigas también a aquellos que han de escuchar esta palabra a través de otro medio digital, Padre. Bendícenos aquí también a nosotros en tu grande misericordia y ponemos en tus manos esta reunión y que tu misericordia sea grande para con cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén, Señor. Hoy vamos a hablar del tema 20 de mi siervo Moisés. Como les decíamos la semana pasada, compartiremos acerca del lugar santo. Ya hemos estado compartiendo con ustedes acerca del tabernáculo de reunión, del atrio, lo que se hacía en el atrio, etc. Hoy entonces hablaremos del lugar santo. Cuando el sacerdote cumplía entonces los rituales hechos en el atrio, él atravesaba un velo para ingresar al lugar santo. Y vamos a ver en esta imagen, aquí podemos ver nosotros como una réplica de lo que pudo haber sido el tabernáculo de reunión. Aquí podemos ver lo que es el atrio, todo esto era el atrio o el patio. Podemos ver el altar de bronce y la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes. Cuando ellos hacían todo el ritual, todo el sacrificio, pues entonces se lavaban las manos en el altar de bronce y después pasaban a lo que viene siendo este lugar. Aquí había una cortina que también es conocido como el velo. Entonces ellos tenían que entrar por el velo o por esta puerta para el lugar santo, para poder accesar al lugar santo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia del lugar santo o del velo. Vamos a enfocarnos primeramente al velo. Éxodo 26, 36 al 37. Fíjese lo que dice la Biblia del velo. Dios nos quiere enseñar algo interesante, algo importante del velo. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Y estos dos pasajes nos dejan ver de cómo estaba construida la entrada al lugar santo. Había un velo y nos dice aquí todos los materiales que tenía esta puerta, este acceso. Vamos a ver rápidamente el material del velo o la puerta de entrada al lugar santo. Se nos dice entonces que había, las cortinas eran azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Del recamador, cuando dice del recamador, se está hablando de una persona experta en el trabajo de las telas y los bordados. ¿Qué más había en esa entrada para el lugar santo? 5 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Según la lectura que tuvimos, 5 capiteles de oro y 5 basas de bronce. Vamos a ver la siguiente imagen. Y así pudo haber sido la entrada al lugar santo. Estaban los 5 capiteles, estaban las 5 columnas, estaba lo que viene siendo la cortina o el velo con el diferente color o con los colores que nos marca aquí las Sagradas Escrituras, ¿no? Había un color azul, púrpura, carmesí, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para entrar al lugar santo, forzosamente los sacerdotes tenían que entrar por ese lugar. No había otra manera de entrada, solamente por allí era el orden por el cual ellos tenían que entrar al lugar santo. ¿Quiénes entraban al lugar santo? Como lo podemos ver aquí, los sacerdotes. Solamente los sacerdotes entraban al lugar santo. No podía entrar ningún hebreo,
hombre o mujer que no estuviese en el ministerio, más que los sacerdotes, entraban al lugar santo. ¿Qué hacían ellos? Pues interceder por el pueblo de Israel, pedir misericordia, pedir ayuda para que Dios bendijera al pueblo de Israel. Como quien dice, ellos entraban en lugar del pueblo para pedir misericordia para el pueblo hebreo. Esa era la labor de los sacerdotes. Intercedían en la presencia de Dios por esa nación tan necesitada de una dirección, tan necesitada de una luz, de una palabra de parte de Dios para sus vidas. Eso era lo que hacían los sacerdotes, estar intercediendo, estar pidiendo favor, misericordia para el pueblo de Dios. Ahora es particular, amada persona, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra que Jesús es la puerta. No sé si ustedes lo han leído. Jesús es la puerta. Y vamos a ver San Juan 10, versículo 7. Fíjate lo que dice. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es particular, amados hermanos y amados amigos. Nuestro Señor Jesucristo es el acceso, ¿verdad? ¿A dónde? A la gloria eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el acceso, ¿a dónde? A la iglesia de Dios, al nuevo santuario, o en un momento dado, ¿por qué no decirlo?, al lugar santo que puede ser, como hemos estado compartiendo, la iglesia del Señor. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta a la gloria eterna. Nuestro Señor Jesucristo es la puerta de las ovejas para que entren al redil, entiéndase, a la iglesia. La iglesia viene siendo como el redil de Cristo, como el redil del Señor Jesucristo. Así como ustedes conocen donde meten los pastores sus animalitos, sus ovejitas, un redil es una cerca donde las ovejas son resguardadas de cualquier peligro, donde están a salvo, protegidas. Así es, nuestro Señor Jesucristo es la puerta a ese redil, entiéndase, a la iglesia. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo a las ovejas que están en su iglesia, en cada congregación? Sobreguardarlas, alimentarlas, bendecirlas, fortalecerles, darles el pan, el alimento que cada oveja necesita. Vamos a ver San Juan 10:9, fíjate lo que dice la Biblia. Yo soy la puerta, Jesús lo vuelve a repetir, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna, salvo de la esclavitud del pecado, salvo de las corrientes de este mundo, salvo de todo lo que el diablo quisiera hacer a través de sus súbditos para que una persona no pueda venir al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo, salvo del engaño. Dice Jesús que Él es la puerta y que aquella oveja que entre por esa puerta será salvo. Va a entrar y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. En pocas palabras, las ovejas tienen necesidad de ¿qué? De pastos. ¿Pastos secos o pastos frescos? Claro está que de pastos frescos. Toda oveja tiene necesidad de un buen alimento, de un alimento nutritivo. Cualquier ovejita tiene necesidad de agua, etcétera. Y dice nuestro Señor Jesucristo que aquellas almas que vayan a Él, que entren a la iglesia, que entren al redil, que vengan a la puerta, que vengan a los pies de Jesús, serán salvos. Y no solamente Jesús los va a transformar, no solamente Jesús les va a dar vida nueva, no solamente Jesús los va a liberar de la esclavitud del pecado, no solamente Jesús les va a perdonar de todos sus pecados, sino que les va a dar pastos frescos, los va a alimentar y los va a sobreguardar en su iglesia. Los va a sobreguardar no solamente en su iglesia, porque la Biblia dice que Dios ha prometido, Jesús ha prometido estar con cada hijo, con cada hija hasta el fin del mundo. No solamente Jesús está en este lugar, puede estar afuera de este lugar, de esta congregación, puede estar en tu casa, puede estar afuera, etcétera, en cualquier parte de este mundo Jesús está.
A donde quiera que una oveja vaya, allí está Jesús con él, con ella. Y Jesús le va a bendecir a esa oveja. Jesús le va a socorrer, le va a dar alimento, le va a dar palabra, le va a dar fortaleza, le va a dar unción, le va a dar de su socorro, de su dirección, le va a dar ánimo. Jesús va a estar alimentando a esa oveja a través de su bendito Espíritu Santo, pero también a través de su santa palabra. Qué importante, amados hermanos, amados amigos, que entendamos este punto. La puerta al lugar santo es nuestro Señor Jesucristo. La puerta al lugar santo representa nuestro Señor Jesucristo. Él era el que daba el acceso ¿a quiénes? A los sacerdotes, al lugar santo. ¿Quién crees que es el que le da el acceso a la iglesia, a las ovejas? La puerta, que es nuestro Señor Jesucristo. Amados, qué importante es lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Cuántas denominaciones se adjudican? Es que usted nació aquí con nosotros, usted es una oveja de la iglesia fulana de tal, usted es una oveja de la congregación fulana de tal, usted nos pertenece aquí a nosotros, usted se bautizó con nosotros. Y de veras, qué tristeza me da cuando escucho yo ese tipo de testimonios de personas que llegan a una congregación, inmediatamente, primera vez que llegan, ya los quieren bautizar, sin ver si están arrepentidos, sin ver si realmente han nacido de nuevo, sin conocer su condición espiritual. Esa es la labor de un pastor, conocer la condición espiritual de cada oveja, para ver cómo va caminando la oveja, si está haciendo bien las cosas, si está coja espiritualmente, si está manca espiritualmente, si ya ensució su alma con algún pecado. Entonces el ministro debe de estar viendo la condición espiritual de cada una de las ovejas. Pero ¿qué es lo que pasa en muchas congregaciones, en muchas iglesias? Inmediatamente quieren bautizar a la persona sin ver frutos dignos de arrepentimiento, nada más por una oración simple que hacen, que le piden que la gente pase al frente y llegue a una oración de acepta a Cristo, y ya porque hace la oración de acepta a Cristo, ya la persona es salva. Y luego lo quieren bautizar. Hermanos, hay quienes hacen esa oración y vámonos al bautizo, vámonos al agua, y lo mojan. Amados, qué triste y qué lamentable, cuando la Biblia nos enseña que debe de haber frutos dignos de arrepentimiento. Hay que conocer el estado espiritual de cada una de las ovejas para ver si son ovejas o son cabritos, para ver si realmente son nacidos de nuevo. Entonces Jesús dice que será salvo aquel que entrare por la puerta y va a hallar pastos frescos. Qué interesante, de veras. Jesús representa esa puerta, amados hermanos y amados amigos. Lo que había en el lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Ya hablamos del velo o de la puerta, del acceso al lugar santo. ¿Qué había una vez más que el sacerdote entraba al lugar santo? ¿Qué había en ese lugar? Habían tres cosas. Vamos a ver la primera. La mesa para el pan de la proposición. Y eso pues ya lo leímos. Y entonces aquí podemos ver al sacerdote cómo entraba y cómo estaba en esa mesa del pan de la proposición. Luego vamos a hablar al respecto de este punto. Va a ser un tema específico. Solamente estamos ahorita diciéndoles qué había en el lugar santo. ¿Qué más había? Número 2, el candelero de oro. Este es el candelero. Todo esto era de oro. Con sus 7 lámparas, ¿verdad? Eso era lo que había en el lugar santo. ¿Por qué? Porque recuerden que estaba todo cubierto. Imagínense este lugar así, ¿no? Y más si estuviera todo oscuro. Entonces, cuando entraba el sacerdote, pues estaba oscuro, porque habían 5 capas, acuérdense de las 5 capas. Entonces, totalmente estaba oscuro. Por eso, esto alumbraba las tinieblas, la oscuridad que había en un momento dado en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué más había? Tercero, el altar del incienso. Cada una de las imágenes que nosotros compartimos ahorita, pues bueno, eso era lo que hacían.
Dichas actividades eran hechas por 3 sacerdotes, o por varios, ¿no? En este caso era Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos. Recordemos que Aarón tenía 4 hijos. Tenían 4 hijos. Vamos a ver en la Biblia que la primera actividad era hecha por Aarón. ¿Qué actividad hacía Aarón? Éxodo 37:8 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces, aquí nosotros podemos ver algunas actividades que hacía este Aarón, pero una actividad que él tenía que hacer principal era el prender, ¿verdad? El prender, en este caso, las lámparas. Y ya lo que acabamos de explicar, ¿no? El quemar el incienso, etcétera, etcétera. ¿Qué otras actividades pudieron haber hecho los otros hijos de Aarón? Vamos a suponer que Nadab probablemente ponía el incienso en el altar y eso lo hacía él todos los días. Y aquí podemos ver a Nadab. Nadab, hijo de Aarón, pues bueno, hacía esa actividad. Ponía el incienso en el altar. Ojo, y eso era todos los días. Todos los días. Abiú, vamos a ver que a Abiú probablemente le tocaba tender la mesa de los panes de la proposición. Y aquí podemos ver a Abiú, ¿no? Poniendo los panes en la mesa de la proposición. Repito, tema que vamos a compartir en los próximos domingos. ¿Por qué yo digo que Nadab y Abiú? Porque eran los primeros hijos de Aarón. Pero bien pudo haber sido Eleazar. Vamos a ver los 4 hijos que tenía Aarón. Éxodo 28:1. Vamos a ver que dice la Biblia que Aarón tenía 4 hijos. Claro está que estos 4 también eran sacerdotes, los otros 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, los hijos de Aarón. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Bien pudo haber hecho la actividad de la mesa de la proposición, Eleazar o Itamar, etcétera, etcétera. Pero los hijos de Aarón eran los que estaban ministrando en el lugar, ¿qué? Santo. En el lugar santo, en la presencia de Dios. Recordemos que la semana pasada explicábamos cómo ellos, para entrar al lugar santo, tenían que limpiarse. Y eso hacían cada uno de los sacerdotes para poder entrar al lugar santo, porque si ellos entraban inapropiadamente o sucios en el sentido físico o algún pecado en su corazón, había una sentencia para ellos, la muerte, porque estaban entrando ¿a dónde? Al lugar santo. Estaban entrando al lugar santo. Entonces seguramente ellos pudieron haber estado haciendo ese tipo de servicio junto con su padre Aarón, atendiendo esas 3 actividades: la mesa para el pan de la propiciación, el candelero de oro, etcétera, el prenderle, y el altar del incienso, estar quemando incienso, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tener una breve aplicación y vamos a explicarlo de la siguiente manera. Entonces hemos estado compartiendo que el lugar santo viene a ser actualmente, vamos a ponerlo así, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que Él ha dejado, ¿verdad? Compartíamos con ustedes hace como 2 semanas que el lugar santísimo pues es como el cielo también, ¿no? Viene siendo el cielo, ya cuando la iglesia, cuando Cristo venga por su iglesia, esa iglesia llegará ¿a dónde? Al lugar santísimo, entiéndase, al cielo, donde está el trono de Dios. Pero también recordemos que la palabra iglesia tiene que ver no con 4 paredes, sino con asamblea, tiene que ver con personas, con gente reunida, con personas que han sido lavadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que han sido perdonados de todos sus pecados, y que esa iglesia se reúne varias veces a la semana. Bien, algunas iglesias se pueden reunir 2 o 3 veces a la semana, hay quienes se pueden reunir 4, ¿no? Hay quienes se reúnen los domingos, hay quienes se reúnen los martes, hay quienes se reúnen los miércoles, hay quienes se reúnen los viernes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero
la iglesia es un lugar donde se alaba, donde se sirve, donde se hacen ciertas actividades para el Dios de los cielos, para el Dios de los cielos. Recordemos entonces que esa iglesia no son las cuatro paredes, son personas que Dios ha escogido. Y vamos a ver Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es cierto que antiguamente el Dios de los cielos había ordenado que se hiciera un templo, y se hizo. Y bueno, se hizo de una manera y de otra, etcétera, etcétera. Y Dios bendijo y Dios dijo que iba a estar en ese templo. Pero después la gente hebrea empezó a confiar en el templo. La gente hebrea empezó a confiar más en el lugar y empezaron a descarriarse y empezaron a tomar ese lugar de reunión como para ir y sentir, calmar su conciencia y poder ellos fortalecerse para salir y seguir haciendo sus maldades. En pocas palabras, la gente perdió la oportunidad de buscar a Dios de una manera correcta en ese lugar. Y por eso la Biblia dice que Dios ya no va a habitar en templos hechos por manos humanas, para que la gente no idolatre el lugar. Y de veras, actualmente la gente sigue idolatrando los lugares. Es que usted supiera la iglesia donde vamos, hermano. Como recuerdo en una ocasión que fui a una congregación de este estado, donde me invitaron y me dijeron, usted no puede pasar a este lugar, a un segundo estrado. Yo iba a ir, no pase por allí. Solamente por ahí pasa el apóstol. Solamente los pies del apóstol y gente ungida puede pasar ahí en el lugar de enfrente. No ponga usted un pie, no vaya a ser que vaya a morir. Casi me dijeron eso. Es increíble, la gente idolatra, la gente de veras tiene sus ideas, ¿verdad? Fuera de lugar, en fin. Pero amados, qué importante es que entendamos que Dios quiere habitar con los seres humanos. Dios ya no quiere habitar en cuatro paredes. Dios quiere habitar en nuestro corazón, en cuerpos de carne y hueso. Dios quiere que usted sea su templo y Dios quiere manifestarse y Dios quiere que usted sea el sacerdote, que usted le ministre, que usted le sirva, que usted le ame, etcétera, etcétera. Dios quiere relacionarse con usted, no con la construcción. Dios quiere bendecir su vida, no las cuatro paredes. Dios quiere bendecirlo a usted, el necesitado es usted. Por eso qué importante es que usted sea parte de ese cuerpo, que usted sea parte de ese templo, que usted sea el templo del Dios de los cielos. Entonces ya vimos que el Dios de los cielos no habita en templos hechos por manos humanas. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, dice Pablo a Timoteo, dice Pablo, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿dónde está o quién es la casa de Dios? ¿Cómo debes de conducirte? Le dice Pablo a Timoteo, debes de conducirte de una manera correcta en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Dice aquí la respuesta, que es la iglesia, no son las cuatro paredes. Es la iglesia, es la asamblea. Timoteo, te debes de conducir de una manera delante de la asamblea correcta. Timoteo, debes de conducirte, debes de ser un buen ejemplo, en fin, y así te voy a dar yo muchos ejemplos de cómo es que la iglesia del Señor es la asamblea, son las personas. Y dice aquí la escritura, la casa de Dios es la iglesia, no las cuatro paredes, son esas personas que han sido limpiadas, que han sido purificadas, que han sido santificadas para servir al Dios de los cielos. Se nos deja ver que es una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Cada iglesia aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que debe de ser. Debe de ser una defensora de la verdad. Debe de tener una columna sólida, un baluarte sólido de la verdad. Debe de compartir la verdad, nada más que la verdad, lo que es la palabra de Dios, lo que es el evangelio.
lo que es el mensaje de salvación, el mensaje de la justificación, el mensaje, ¿verdad?, del arrepentimiento, etcétera, etcétera. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, debe defender la verdad. La Biblia dice que contendamos ardientemente por la fe. Debemos nosotros de ser defensores de la verdad, de las enseñanzas. Debemos de tener celo y debemos de defender las verdades bíblicas que nuestro Señor nos ha enseñado a través de su santa palabra. En esta iglesia, así como en el lugar santo, habían actividades que se tenían que hacer, 3 actividades. En la iglesia del Señor hay actividades que se deben de hacer. Se hacen diferentes actividades. Por ejemplo, vamos a ver esas diferentes actividades. En cada congregación, claro está que van a llegar familias, y esas familias llevan a sus hijos de 5, 6 años, 4 años, llevan a sus hijos quizá de 7, de 8. Por ende, debe de haber maestras dominicales que se deben de preparar, que deben de orar por los niños, que deben de preparar un mensaje, que deben de tener alguna actividad. Hay que tratar a los niños según las edades, hay que bendecir a los niños, hay que preparar un mensaje según las edades. Y eso lo debe de hacer cada vez que haya una reunión en la congregación, cada vez que haya una reunión en la iglesia, traer un mensaje de parte de Dios para los niños. Sean los bebitos, pues hay que abrazarlos y todo. A los de 4 años hay que enseñarles, hablarles de la palabra de Dios, hablarles del amor de Cristo, en fin, tantas enseñanzas que hay en las Sagradas Escrituras para bendecir a los chiquitos. Entonces las maestras dominicales son, o pueden ser maestros, porque nosotros decimos maestras, ¿verdad? Pero también puede haber maestros dominicales, no solamente son las hermanas, sino también hermanos que quieran ensanchar su corazón para darles un mensaje a esos niños que también son almas. Una palabra fresca, una palabra dada por el Espíritu Santo. Y debe de haber eso en una preparación, oración y ver la enseñanza para dar esa palabra a los niños. Dejad venir a los niños a mí, ¿verdad? Dice la Biblia, y no se lo impidáis. Claro está que los principales responsables de bendecir a los niños son los padres. Los padres son los que deben de estar trabajando con sus hijos, de crianza, darles una palabra fresca de parte de Dios, darles un principio bíblico, llevarlos a que estudien la Biblia y tantas cosas más, instruirles, enseñarles, amonestarles, exhortarles, etcétera, ¿verdad? Y lo que hacen las maestras dominicales es, pues ahora sí que poner su granito de arena, o los maestros dominicales, su granito de arena, dar un mensaje también a los niños en este lugar, ¿verdad? En el lugar de la asamblea, en la congregación, o, ¿por qué no decirlo, verdad? En el templo, como tú le quieras llamar, no hay ningún problema. No tenemos problemas con que le llames tú al lugar donde te reúnes templo, o congregación, o salón, no hay ningún problema. ¿Qué más se hacen en la iglesia? El acomodo de sillas, ¿verdad? El acomodo de sillas se tiene que hacer cada vez que se reúnan, así como lo hacían los sacerdotes cada día en el lugar santo. Ellos servían todos los días. Bueno, quizá nosotros no nos congreguemos todos los días, pero cada vez que se reúna uno, pues hay que acomodar las sillas. Y no solamente hay que acomodar las sillas, hay que pasarle el trapito, hay que quitarles el polvo, hay que darles una limpiadita, hay que dar no solamente ver por el acomodo de sillas, sino que también hay que, otra actividad que se hace, tiene que ver con la limpieza del salón, ¿verdad? La limpieza del salón o en el lugar de la reunión. En el lugar de la reunión hay que barrer, hay que trapearle, etcétera, etcétera. A veces el lugar es grande. He ido yo a algunas congregaciones y tienen una nave. O sea, el lugar está grande. Y pues hay que armar equipos de servidores. Hay que armar equipos de hermanos, hermanas que le entren, ¿verdad? Para barrer, para trapear, etcétera. Para poner las sillas, para prepararnos para la reunión, para la que descienda la presencia de Dios. Qué bendición es servir a Dios en esas actividades. Yo espero que ninguno se canse de servir a Dios de esta manera. El acomodo de la mesa del servicio es otra actividad que se hace en alguna otra congregación o en las iglesias. ¿A qué me refiero con el acomodo de la mesa del servicio? No solamente es poner la mesa, sino es que hay que tener el agua caliente para el té, para el café, para tomar las galletitas. Hay que tener dulces, galletas, etcétera, lo que sea necesario
¿Para qué? Pues para dar ese pequeño refrigerio a las personas, ya cuando se termina la reunión, y todo se hace de una manera gratuita. Todo se hace de una manera gratuita. Todo lo que usted ve allí en la mesa que tenemos en cada congregación, en cada lugar, pues está ahí el tecito, está el cafecito, está la agüita, está el dulcecito. Todo eso es gratis, es para que usted lo disfrute. Se sirva su tecito, se sirva su cafecito, su panecito y poder atender una duda, alguna inquietud. Van a decir algunos: hermano, ¿cómo que todo es ya gratis? Sí, es ya gratis, pero yo sé que varios hermanos cooperan, ¿no? Hay una cooperación que se hace, ¿no? Pero no les pedimos a todos los que vienen primero, échale aquí, cáigale. No les pedimos eso a nadie. Todos se lo hacemos de una manera gratuita, pero es una cooperación que hacemos ahí entre todos, ¿no? ¿Para qué? Para servirlo a usted, para darle ese refrigerio. Eso es lo que hacemos, y lo hacemos y se hace de corazón. Se hace de corazón. ¿Qué más, verdad? Hay muchas cosas que hacer en el lugar santo, entiéndase, hay muchas cosas que hacer en la iglesia del Señor. Están también los que están en la puerta, ¿verdad? Para recibir a las personas con una sonrisa de oreja a oreja. No sé si así lo reciban a usted, con una sonrisa de oreja a oreja, los hermanos que están en la puerta, ¿no? Pero así debe de recibirse a las personas, con gusto, y de verdad es qué bueno, buenas tardes, aunque vengan los hermanos, vengan otros y así nuevos, todos hay que darles una muy buena bienvenida. Bienvenido, buenas tardes, pásele. Y hay que hacerlo de una buena manera. No es porque se tenga que hacer, porque nos da gusto poder atender, ¿verdad?, a las almas que vienen a buscar a nuestro Señor Jesucristo, que vienen a buscar un alimento para sus almas, para sus corazones. Los que están en el equipo de grabación, ese es otro tipo de actividad, de servicio, que deben de estar a las vivas, que deben de ver que no esté faltando la pila, que los cables, que el otro, que las pruebas, etcétera, que deben de tener sus niveles de grabación, dónde va tal botón, etcétera, etcétera, que la grabación vaya bien, y bueno, ya para eso, con la práctica, pues van agarrando callo para hacerlo cada vez mejor. Y ya, como ya están, ya se sabe y ya están dispuestos, pues ya los van haciendo bien, ya no le batallan, ya todo, etcétera. Todo sale bien porque hay una práctica, hay un anhelo, un deseo de estar haciendo ese tipo de actividad para el Señor en la iglesia, ¿verdad? Entonces hay que echarle ganas, hay muchas cosas que tenemos que hacer aquí en la iglesia. Ahora que si no hay paga, no te preocupes, nada más di: hermanos, miren, hay esta necesidad y todo, ¿cómo ven si hacemos una cooperacha y esto otro? ¿No? Nada más se avisa y adelante, no hay ningún problema. Pero hay muchas cosas que hacer en la iglesia del Señor. Entiéndase, en el lugar santo. Espero no me lo vayan a tomar a mal, ¿no? Esa comparativa. Pero para mí, yo pienso que es así, ¿no? Porque Cristo es la puerta al lugar santo. Cristo es la puerta. Él es el que añade, según Hechos, a la iglesia, los que han sido santificados, para estar atendiendo ¿a quién? Al Dios de los cielos, para ministrar a Dios, alabar, adorarlo, orar y tantas cosas más. Los que están en este caso en alabanza, es otro, ¿verdad? Los que deben de alabar, cómo deben de echarle ganas, practicar, ver y todo, guitarra, en fin. Lo que usted ve cada vez que hay una reunión es una administración de horas, de práctica, de estar viendo los cantos, escogiéndolos, orando, viendo por aquí. Ya se va 1 hora y media, ya se van 2 horas, 2 horas y media, y aquí lo entonamos en 25 minutos. En 25 minutos. Estamos hablando de la práctica que se va haciendo, orando cuáles los cantos. ¿Puedo creer que son cantos que salen de la manga ahorita? No, son cantos que se preparan con anticipación. Se practica, se copia el archivo, todo, los números y todo, y ya nada más se le da a la persona que está en el equipo para que presente en el proyector todos los cantos y podamos alabarle a Dios como Él se lo merece, como Él es digno, exaltarlo, adorarle, bendecirle. Entonces todo debe de ser con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Los que tienen actividades de misericordia fuera de la iglesia o aquí dentro de la iglesia, yo sé que hay congregaciones que hacen despensas,
que tienen sus despensas, que cada quien de las personas que son parte del cuerpo, cada quien o que van a la congregación, van llevando lo que pueden ellos, que su azúcar, que su frijol, que su sopa, que su aceite o que su papel higiénico, no sé, hacen una despensa y mensualmente se le entrega a una persona con diferente necesidad. Hay congregaciones que hacen eso, ¿no? Labor de misericordia. Y hay otras congregaciones que van y atienden a centros de rehabilitaciones, o sea, hermanos, ¿no? Que hacen labores de misericordia, que tienen comedores, que van con los ancianos, que van al seguro social y que van a un hospital y tantas cosas más. O sea, la iglesia está activa y debe de estar activa, porque está sirviendo ¿a quién? Al Dios de los cielos. Estamos, amados hermanos, amadas personas, estamos en el lugar santo, si tú lo quieres ver de esa manera, por la misericordia de Cristo. Él es la puerta, Él es el que nos tiene el día de hoy aquí reunidos, por Él estamos aquí. Tenemos que servirlo de la mejor manera que nosotros podamos, como Él se lo merece. Entonces hay que, tomando en cuenta todas estas situaciones, ¿verdad? O más bien estas necesidades, hay muchas cosas que hay que hacer en la iglesia, actividades de misericordia, llevar refrigerio al hospital, casa de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y bueno, parte del servicio de la iglesia está el evangelismo, el sagrado deber de cada persona que conoce las verdades bíblicas. Aquí entran todos, tanto cristianos y personas que quieren ser cristianos, que aún todavía no han tomado su decisión, también pueden evangelizar en cierta manera, como lo hizo la mujer samaritana, ¿no? Que todavía no era convertida, todavía no había tenido ese encuentro como debe de ser con Jesús, pero que al final de cuentas fue y le dijo a los samaritanos, ¿no será este el Cristo? ¿Y cuántos samaritanos no llegaron, verdad, a escuchar a Cristo? Ya le dije, ya no solamente creemos por tus palabras, sino por lo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. Él es el Mesías. Y ellos se entregaron, muchos samaritanos creyeron en Jesús. ¿Pero a quién utilizó? Dios. ¿Cuál fue el instrumento? Una mujer, que no nos da su nombre, que nada más nos dice que era la mujer samaritana, era de Samaria, ¿verdad? Pero también, si tú has tenido un encuentro con Cristo, qué importante que está el corazón de veras, ¿verdad? Está en las almas, que puedas evangelizar, puedas compartir a algún vecino, alguna vecina, etcétera, en el camino. No hay que tener miedo. Las gentes, las personas que no conocen a Cristo y mueren, se están yendo al infierno, pudiéndolo evitar, pudiendo ser salvos. Tienen ellos una oportunidad de poder ser salvos. Pero ¿cómo se salvarán si no escuchan? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les comparta? ¿Cómo se les compartirá si no hay enviados? No, pues ya está aquí la encomienda. Pueden ustedes ayudar a las personas. Tú como cristiana, como cristiano, tienes el sagrado deber de evangelizar por las plazas y por las cárceles. Y bueno, también orar por las almas. No solamente es hablar, sino hay que orar, hay que pedirle ayuda a Dios para que Él sea el que respalde. Amados hermanos, amigos, en la iglesia hay cosas que hacer también. Hay que prepararse, para venir a esas reuniones hay que prepararse. Venir lo más fresco que se pueda, lo más dormidito y descansado que se pueda. Si tú lo puedes hacer, hazlo, yo los invito a que lo hagan. Para que cuando vengan no se estén durmiendo, no estén cabeceando. Este no es un dormitorio. La iglesia del Señor no es un dormitorio. Aquí se viene a buscar a Dios, no se viene a dormir, no se viene a roncar. Hay de repente por ahí veces que por ahí que hemos compartido en algunos lugares, no quiero evidenciar, hasta los ronquidos se oye. No debe de ser así, no debe de ser así. Yo sé que hay a veces que las personas están grandes, de la tercera edad, ya están cansaditos y todo, es muy entendible, no hay ningún problema, ¿verdad? Sus fuerzas cada vez más son menos, no hay ningún problema. Pero amados, qué importante es prepararnos para buscar a Dios, venir al lugar de reunión con un corazón dispuesto para servir a Dios, para buscar a Dios, para que Él nos bendiga. Consideremos los siguientes pasajes. Vayamos a estos pasajes. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta
el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice el 35, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Por qué son benditos? Porque dieron de comer al hambriento. Porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Y a poco no hay muchos hambrientos? ¿A poco no hay mucha gente necesitada? No solamente de comida, sino de una palabra espiritual, de una palabra de consuelo, de ánimo, bíblica. Hay gente necesitada, gente triste que tú las ves caminando y si te la encuentras, pues dale una palabra de ánimo, de fe, una palabra de Dios, ¿no? Porque tuve hambre y me disteis de comer, aunque aquí se refiere a la comida, ¿verdad? Física. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? O sea, ¿qué actividad estaba haciendo la iglesia? ¿Qué actividad estaban haciendo estos benditos del Padre Celestial? Atendiendo a la gente necesitada de diferentes situaciones. Ellos era una iglesia que hacía misericordia, que le daba de comer al hambriento, le daba de beber al sediento. Tenía compasión en su corazón. Visitaban a los enfermos, oraban por los enfermos, daban una palabra de ánimo, de consuelo a los enfermos. Eso era lo que hacían. ¿Qué más hacían estos benditos del Padre Celestial? Por las cárceles predicaban la palabra de Dios. Iban a los encarcelados, iban a lo peor de cualquier nación o de cualquier ciudad. Hablarles de Dios, hablarles de Cristo. A los asesinos, a los violadores, a las asesinas, y la lista sigue. Eso es lo que hace la iglesia. Así sirve la iglesia del Señor Jesucristo a su Rey, a su Señor. Estuve desnudo y me cubristeis. Defensores, ¿verdad? La misericordia, el defender a las personas necesitadas. Pero dicen, entonces los justos, ¿quién puede hacer esto? Pues solamente gente justificada, gente que ama a Cristo, gente que ha sido, pues ahora sí que perdonada, etcétera, etcétera, nacido de nuevo. Entonces dice, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Entiéndase de la siguiente manera: hay cosas que hacer en la iglesia del Señor. Hay cosas que hacer al servicio de Dios. Hay diferentes necesidades. ¿En dónde estará la necesidad? ¿Cómo poder apoyar? ¿Cómo poder ayudar? ¿Cómo poder evangelizar? Hay muchas cosas que hacer. Se sirve aquí en la iglesia, se sirve en la congregación, como lo hemos estado viendo, pero también se sirve por fuera, ¿verdad? Recuerden que todo es un servicio al Dios de los cielos. Es un amor al Dios de los cielos y un amor al prójimo que tanto necesita de lo que acabamos de ver. Santiago capítulo 1, versículo 27, fíjese lo que dice la Biblia. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, una iglesia debe de vivir en santidad, en pureza, debe de vivir en justicia, porque una iglesia pues son personas que han sido justificadas, perdonados, y es una iglesia que debe de vivir en santidad, y no solamente vivir de esta manera, sino que una iglesia en cualquier lugar que esté, no solamente aquí en esta ciudad, sino en la ciudad donde usted se encuentre o donde usted viva, ¿verdad? Esté sirviendo a Dios, usted debe de considerar estos pasajes que estamos estudiando,
¿Qué hace la iglesia, verdad? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, no solamente debe de tener un servicio al Dios de los cielos, como lo acabamos de mencionar, sino debe de ver compasión. Cuando alguien atiende a los huérfanos o a las viudas o a todas estas personas que acabamos de ver de Mateo 25, hermanos y amigos, esa es una iglesia del Señor. Es una iglesia que ama a Cristo, una iglesia que ama a las almas. Yo sé que algunos hacen un poquito aquí, un poquito allá. Tomen esta palabra de parte de Dios. Hay que ensanchar el corazón. Si tú eres cristiano, eres cristiana, ensancha tu corazón. Hay más necesidades, no todo es trabajo. Recordemos que hay almas necesitadas. Hay almas que necesitan escuchar de Cristo. Hay enfermos que están esperando quien nos visite. Hay enfermos que están esperando quien haga una oración por ellos, les hable de Cristo, de la salvación, que se preparen para la eternidad. Hay encarcelados que tienen años sin que nadie los visite. Yo me he encontrado en una cárcel, me han dicho eso, es que tengo años que no me visita nadie, nadie me visita a mí. Y de repente que dicen, fulano de tal, ¿cómo hasta se sorprenden las personas, los presos? Pero ¿quién me va a visitar? Fulano de tal lo visita. Pues ahí está el cristiano, la cristiana que va a visitar al encarcelado. No, hombre, se sienten bonito ellos, se sienten bonito porque mencionaron su nombre, los estafetas. Los estafetas son los jóvenes que están allí cuando uno entra a la cárcel y que van y buscan a las personas, te buscan para ganarse para su refresco. Esos son los estafetas. Fulano de tal, pum, órale. O cuando es a los locutorios, que son 5 minutos, fulano de tal, lo anuncian, búsquenlo, pero ¿quién me buscará? Y resulta ser que es el cristiano y la cristiana para darle un mensaje. Estuve en la cárcel y me visitasteis. ¿Conoces tú personas amistades, amigos, conocidos que han caído en la cárcel y están cercas? Dales una visitadita. Hay que ensanchar el corazón, amado hermano, amada hermana. Hay gente necesitada, hay alguien que enviudó, hay alguien que perdió a su esposo, etcétera, quedó solita. Hay que sernos responsables. Te tocó a ti, hay que ver, a ver qué pasó, cómo está. Ay, que viva, pobrecita. No, como que viva. Hay que ver en qué se le puede ayudar. No, pobrecita. Pero hermano, yo apenas voy. Pues, ¿a poco un taco te va a hacer más pobre si que tú des un taco? Hay que amar a nuestro prójimo, amados hermanos y amigos. Hay que amar a nuestros semejantes. Pero hay que amar a Cristo de la manera que hemos estado compartiendo. ¿De acuerdo? Último punto de esta enseñanza. Todo cristiano, hombre y mujer, fueron hechos sacerdotes para ministrar a Dios. Pueden ser sacerdotes para ministrar a Dios si tan solo vienen a los pies de Cristo. No necesariamente tienes que ser de la tribu de Leví para que tú puedas ser un sacerdote. O no, si tú eres mujer, tienes que ser a fuerzas hombre para que puedas ser sacerdote. ¿Cuál era la labor del sacerdote? Ya lo explicamos. Interceder, estar en la presencia de Dios, gente escogida para servir a Dios, y Dios iba a bendecirlos, iba a hablar, iba a dar la palabra. ¿Para quiénes? Para el pueblo. Esa era la labor del sacerdote. Era un intermediario. Dios preparaba a los sacerdotes tenían que tener ciertas características, etcétera, etcétera. Ellos estaban en la presencia de Dios intercediendo por la gente, por las personas, alabando y sirviendo al Dios de los cielos. Ya venían con la palabra y se las daban al pueblo. Bueno, tú no necesitas ser un levita o de la descendencia de Aarón para que puedas tú ser un sacerdote. Y si eres mujer, tú puedes hacer la labor de un sacerdote, que es servir a Dios, amar a Dios, escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios y, ¿por qué no?, orar por la gente que está a tu alrededor. Tus padres, tus hijos, tu esposo, tu esposa, etcétera, tus familiares, tus amistades. Tú puedes ser un canal de bendición. Puedes ministrar a Dios y después ayudar a la gente necesitada. Vamos a ver Apocalipsis 1:5 y versículo 6.
y versículo 6. Dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, la iglesia tiene que ver con gente que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, han sido lavados de todos sus pecados, han sido santificados, han sido apartados para el servicio a Dios, porque Cristo los hizo sus hijos. Pero fíjate lo que dice el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. Una mujer entra aquí en esta labor. Puede ser la labor de un sacerdote, estar en la presencia de Dios, orar por su hijo, por su esposo, por sus padres, por sus amistades. Padre, ten misericordia, mete tu mano. Pero también la mujer puede hacer la labor que hacían los sacerdotes: alabar a Dios, exaltar a Dios, servir a Dios. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y dice Juan: a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo puedo hacer la labor de un sacerdote, sí, pero hay que ir a la puerta, que es Cristo, para que Él te meta, ¿dónde? Al redil, te limpie, te justifique y te meta al redil, a su iglesia, al lugar santo, si tú lo quieres ver de esta manera, como lo hemos estado compartiendo, para que sirvas a Dios. Y después de que sirvas a Dios, sirvas a la gente que está a tu alrededor, para que tu vida sea bendecida. Entonces Aarón y sus 4 hijos ministraban al Dios de los cielos todos los días. ¿En dónde? En el lugar santo. Entiéndase, ellos estaban siempre buscando a Dios, porque en el lugar santo, ¿quién estaba? La presencia de Dios. ¿Qué se hacía en el lugar santo? El servicio al Dios de los cielos. Se servía al Dios de los cielos. ¿Quiénes? Solamente los sacerdotes. Pero ahora, ¿quién nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre? Jesucristo. Tú lo puedes servir las 24 horas del día. Amar a Cristo las 24 horas del día. Alabar a Cristo las 24 horas del día, donde tú quieras, porque eres parte de la iglesia de Cristo. ¿A poco no es hermoso lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras? Ojo, lo hacían todos los días. El altar, cada uno de lo que estuvimos explicando de las 3 actividades, era todos los días. Todos los días nosotros debemos de servir a Dios. Un cristiano verdadero debe de servir a Dios todos los días. Debe de ministrar a Dios y debe de ser un canal de bendición para la gente que está a su alrededor. Todos los días debemos de hacer eso, los cristianos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra, Señor, es hermosa, es preciosa. Tú eres la puerta, Señor Jesús. Tú eres la puerta de las ovejas, Señor. Tú eres la puerta, eres el acceso, Señor amado, al lugar santo. Y como vamos a ver en las próximas enseñanzas, no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo. Tú eres, Señor amado, ese velo. Tú representas ese velo, Señor amado. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos alumbra y nos deja ver el camino que debemos de andar. Hoy has hablado conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor Jesús, que esta palabra lleve fruto, Señor. Que esta palabra, Señor, transforme corazones, y me refiero a aquellos que te aman y aquellos que quieran ser parte, Señor amado, del redil tuyo. Señor, tú nos has dicho que tú eres la puerta. No hay otra puerta. Tú eres la única puerta, Señor, para que una persona sea salva, para que una persona sea oveja, para que una persona entre a tu iglesia. Tú eres la puerta.
Señor Jesús, para que una persona llegue a la gloria eterna, tú eres la puerta, porque tú eres el camino. Señor Jesús, no hay otro camino. Amada persona, no hay otro camino. Jesús es la puerta y Él es el único camino. Señor Jesús, sigue bendiciendo nuestras vidas. Sigue hablando a cada persona según la necesidad y síguenos, Señor, alimentando a través de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. A ti sea toda la gloria por todos los siglos. Amén, Jesús. Amén.